continuación, en este video, veremos el concepto de ángulos de elevación, así como el desarrollo de algunos ejemplos. Ángulos de elevación. Los ángulos de elevación son los que se forman por la línea visual y la línea horizontal, como se muestra en la siguiente figura. En la figura observamos a una persona. Por sus ojos pasa una línea horizontal. Luego, la persona mira en la parte de arriba hacia unas aves. La dirección de su mirada está representada por una línea, conocida como línea visual. Como se observa, esta línea visual se encuentra por encima de la línea horizontal, formando un ángulo conocido como ángulo de elevación. En resumidas cuentas, el ángulo de elevación es el ángulo que se forma con la línea horizontal que pasa por el ojo del observador y la línea visual que representa la dirección de la mirada hacia el objeto. Ejemplo 1. Jorge observa la parte superior de un edificio de altura h con un ángulo de elevación alfa. Luego de acercarse hacia el edificio en ángulo de elevación con el que se observa Ejemplo 1. Jorge observa la parte superior de un edificio de altura h con un ángulo de elevación alfa. Luego de acercarse d metros hacia el edificio, el ángulo de elevación con el que se observa el punto anterior es beta. Su representación gráfica será: a continuación, en este ejemplo, observamos que nos dan un texto y nosotros, con la interpretación del texto, debemos de hacer la representación gráfica de lo que nos menciona. Observamos a Jorge, que se encuentra parado a una distancia separada de un edificio. En imagen observamos a Jorge, que se encuentra frente al edificio. En un primer momento, Jorge mira la parte superior del edificio. Su mirada está representada por la línea visual. Sabemos también que por sus ojos pasa una línea horizontal. Y como la línea visual se encuentra por encima de la línea horizontal, se genera lo que conocemos como un ángulo de elevación. De acuerdo al ejercicio, en ese primer momento, el ángulo de elevación es alfa. Luego menciona que Jorge se acerca al edificio, avanzando de metros. En esta nueva posición, observa nuevamente el mismo punto. Y observamos la línea visual que está por encima de la línea horizontal. Eso me genera un ángulo conocido como ángulo de elevación, que el ejercicio menciona como beta. Entonces, he aquí la representación gráfica de la situación. Ejemplo 2. Carlos está frente de un edificio, en cuya parte superior se ubica un panel publicitario.
y observa con un teodolito la parte superior e inferior del panel publicitario con ángulos de elevación alfa y beta respectivamente. A continuación, su representación gráfica será: observamos en la imagen a Carlos usando su teodolito para hacer las mediciones. Vemos en la parte del frente el edificio y sobre él un panel publicitario. El ejercicio menciona que Carlos con su teodolito apunta hacia la parte superior del panel. Sabemos por teoría que por la vista del observador siempre pasa una línea horizontal. En este caso, la línea visual se encuentra por encima de la línea horizontal. Ambas generan un ángulo conocido como ángulo de elevación, que el ejercicio describe como alfa. Luego, desde su misma posición, mira hacia la parte inferior del panel y observamos aquí esta línea que aparece, la cual indica la dirección de su mirada. Esta línea es conocida como línea visual, que también se encuentra por encima de la línea horizontal. Quiere decir que entre ellas dos van a formar el ángulo de elevación, que el ejercicio llama como beta. Como vemos, esta es la representación gráfica del enunciado. Ejemplo 3. Una persona de 1,65 metros de altura se encuentra parada en la misma línea de la base de un edificio. En determinado momento, la persona, con ayuda de un teodolito, observa la parte más alta del edificio, con un ángulo de elevación de 43 grados. Pero si se acerca 6 metros a la base del edificio, observa la parte más alta de este con un ángulo de elevación de 62 grados. Halle la altura del edificio. Representemos gráficamente la información que me da el texto. Y tendríamos una representación como la que estamos observando. Observamos aquí a la persona que se encuentra con su teodolito, que en un primer momento, cuando toma las medidas, apunta a la parte superior, generando un ángulo de elevación de 43 grados. Observamos también que la persona mide 1,65 m. Luego avanza 6 metros y nuevamente hace la medición. Enfoca hacia el mismo punto, pero esta vez el ángulo de elevación que se genera con la línea horizontal y la línea visual es de 62 grados. El ejercicio nos está pidiendo que encontremos la distancia de la persona al edificio, que hemos elegido llamar distancia D, y a la altura de todo el edificio H mayúscula. Pero aquí tenemos una altura parcial con ese triángulo, rectángulo. Entonces, analicemos. A partir de la gráfica determinamos lo siguiente. La tangente de 43 es igual a h sobre 6 más d. Observamos que aquí está 43. Y este 43 es parte de un ángulo, de un triángulo, que es este de acá que estoy recorriendo con el cursor. Este triángulo grande corresponde para el ángulo de 43. Este lado del triángulo sería el cateto adyacente y según observamos va a medir 6 más d, que es la distancia que yo voy a necesitar calcular.
Luego observamos que h es la altura de este triángulo que hemos elegido. Es una altura que se desconoce, por lo tanto se representa con una variable, elegida para este problema h. Quiere decir que tendremos lo siguiente: cateto opuesto, que es h, sobre el cateto adyacente, que es todo esto, 6 más d. Planteamos, tangente de 43 es igual a h sobre 6 más d. Haciendo algunas operaciones obtenemos lo siguiente: que d es igual a h sobre la tangente de 62. Reemplazamos este valor en la primera ecuación. Aquí teníamos la primera ecuación, que en este caso este d es el que hemos hallado. Y recuerda que este d sale de la tangente de 62, que es h sobre d, y ellos a su vez salen de este triángulo que está aquí. La tangente 62 es h sobre d. Luego de ellos hacemos algunos despejes, reemplazamos, operamos y obtenemos de que h es igual a 11,11. Por lo tanto, para determinar la altura del edificio, el valor de h le aumentamos la estatura de la persona 1,65, por lo tanto la altura sería 12,76. Eso es todo para este video. Gracias.